Hola mis queridos suscriptores, hoy les traigo un capítulo especial pues ya que se está celebrando la Navidad se me ocurrió hacer un episodio con el creepypasta de Evil Klaus pues él es la verdadera versión de Santa Claus. Bueno, comencemos. Creepypastas del cazador de creepypastas capítulo 5. Celebremos la Navidad con la caída de Evil Klaus. Era una hermosa noche en una ciudad en la costa. Habían niños pobres que vivían debajo de un puente y estaban ahí celebrando la Navidad con gente que les traía donaciones, pero faltaba un puente al cual ir y los niños decidieron irse a los otros puentes para ir con los donantes, pero en la ciudad había niños de clase media celebrando felizmente la Navidad con sus seres queridos, o sea sus padres, y en la noche se escuchaba las risas de cada niño celebrando la Navidad con sus padres, pero lo que uno sabían era de que los vigilaba una persona fuera de sus ventanas, un anciano de barba blanca y muy larga. El hombre estaba tan excitada que excitaba fácilmente con escuchar la risa de los niños. Él recordó la masacre que hizo hace tiempo cuando despertó el maníaco asesino pedófilo hace unos años. Ese tipo se había arrepentido y escapó a la costa y regalaba juguetes de madera a los niños pobres de la costa, hasta que hoy vio que los niños ya tenían lo que necesitaban. De todos modos, él pasó con una tela puesta en la cabeza para que nadie se diera quién era y puso a un lado los juguetes y llamó a los niños pobres y les dio los regalos. Después de eso él se fue triste ya que seguía deprimido después de lo que hizo, pero en la ciudad había una niña, era de la clase más alta. A ella le dieron todo lo que quería para Navidad, pero hubo un juguete, una muñeca que no le había dado. Entonces la niña se fue a su habitación enojada, pero Evil Klaus pasó cerca a la casa de la niña y tenía esa muñeca que tanto deseaba esa niña codiciosa. Él vio la rabieta que hizo, pero él notó que ella no merecía la muñeca ya que vio cómo se portaron los niños este año y justamente ella fue la única que se portó mal este año y no se la merecía. La niña llegó a ver a Evil Klaus, él notó a la niña y se fue dándole la espalda. Ella salió a seguirlo al ver que tenía esa muñeca que tanto deseaba, pues se la iba a robar. Él se sentó en un asiento y a comer unas galletas que le habían dado a los niños pobres, ya que ellos les habían donado unas galletas y se las regalaron a Evil Klaus por haberles dado esos regalos. Él trató de ahogar su pena con las galletas que le habían dado. La niña acechaba a Evil Klaus para robarle la muñeca que tenía guardada en un saco. Él no se dio cuenta de la niña, ella se acercó más, estaba atrás de la banca en la que estaba sentado Evil Klaus cuando de repronto él huele algo, era el olor de un niño. No había olido a una niña así desde que mató a esos niños ricos de hace años. Él empieza a babear por la excitación, se le puso tan dura que sintió que tenía ganas de violar ahora mismo a una niña. Él volteó y vio como la niña trata de robarle la muñeca. Él se calma, trata de mantener la cordura, mente sigue traumada por el asesinato que hizo hace tiempo, pero la niña le dio una patada a Evil Klaus. Él cayó y esa niña se puso a reír. Él empezó a convulsionar, sus ojos se pusieron blancos y su excitación lo dominó. Él llegó a arrancar un trozo de la ropa de la niña. Él al despertar podía oler a la niña. Él empezó a oler el trozo de ropa que le había arrancado a la niña, pues él puso la cara de todo un pervertido. Después de olerla él podía oler a la niña desde lejos, pero en su camino vio a otra niña, era de clase media, estaba entrando con sus padres a su casa después de haber tirado los cohetes artificiales. Él vio a la niña, él podía olerla, la vio de lejos, empezó a babear por todas las ganas que tenía de violarla. Él esperó hasta que fuera medianoche. Sus padres estaban en la sala de la casa ahí tomando el calor de la fogata, mientras que la niña estaba en su cuarto dormida. Se veía tan tierna durmiendo, pero lo que no sabía que Evil Klaus le acechaba de su ventana. Él entró por la ventana silenciosamente. Él al entrar luego a la cama lamió el cuello de la niña y la niña despertó al ver sus ojos tan blancos y nada adentro. Ya va a gritar, pero la mano de Evil Klaus tapó ese grito. Ella empezó a llorar tratando de gritar a su madre, pero no podía. Evil Klaus le tapaba la boca, le dijo que no la mataría si no dice nada de lo que le haría. Ella acertó moviendo su cabeza afirmando Evil Klaus. Él empezó a besar el cuerpo. La niña trataba de no llorar, pero hasta que le dio un beso en la boca y le metió la lengua a la niña en su boca. Él empezó a bajarse los pantalones y de lo tan dura que tenía se le empezó a poner bien roja. Empezó a voltear a la niña para penetrar su trasero. La niña empezó a llorar pero sin gritar. Evil Klaus le empezó a bajar los pantalones y empezó a penetrar su trasero. La niña sentía un dolor inmenso como si le empezara a sangrar el trasero, pero algo interrumpió eso. Un ángel apareció y golpeó a Evil Klaus. Era el cazador de creepypasta. Golpeó a Evil Klaus. El cazador de creepypastas fue a la cama donde estaba la niña y le subió los pantalones y la abrazó diciendo que no tenía de qué temer, él la protegería. La niña abrazó con tanta fuerza al cazador de creepypastas que volvió a llorar. Los padres escucharon, subieron. Evil Klaus y el cazador de creepypastas estaban peleando. El cazador de creepypastas estaba en su encima dándole puñetazos en la cara a Evil Klaus. Los padres de la niña entraron, no sabían qué sucedía. La niña fue con sus padres. Ella les dijo: mami, papi, ese hombre
gordo me empezó a hacer cosas horribles y el niño de ahí me ayudó apareció y le está dando su merecido. El niño cazador de creepypastas empezó a golpear más fuerte a Evil Klaus y empezó a sangrar. Evil Klaus con sus manos grandes tomó al cazador de creepypastas y lo tiró contra la pared. Evil Klaus se fue sangrando y los padres de la niña fueron a ver si el cazador de creepypastas estaba bien y le dijeron de cómo podrían agradecerles. Él les respondió con no contarles a nadie de lo que sucedió aquí. El cazador de creepypastas salió por la ventana corriendo persiguiendo a Evil Klaus y empezaron un pleito entre Evil Klaus y el cazador de creepypastas. Vamos Evil Klaus, no puedes seguir escapando de tus pecados, yo solucionaré esto con tu muerte. Oye, jamás me arrepentiré por lo que hice. Estos estúpidos niños jamás van a aprender una lección y esta es la mejor forma para que aprendan. Que matando y violando niños y niñas tienes que tomar conciencia, eso está mal. Pues haz lo que quiera. Además esa niña a la que iba a violar no era a la que principio iba a violar, sino era una niña de la clase más alta de esta ciudad y no me detendrás a esta, la terminaré violando y matándola. Ni siquiera tu pequeño niño vas a detenerme. Mira, te pareces de 12 años. ¿De qué estás hablando? Espera, ¿qué haces? Evil Klaus con sus brazos sujeta al cazador de creepypastas para tirarlo a un río cercano que lo llevaría a una catarata. Evil Klaus ríe al ver el río donde va a tirar al cazador de creepypastas. Mira pequeña, violaré a la niña que quiera, mataré al niño que quiera y penetraré lo más duro a la niña que quiera, ¿entiendes? Se las meteré tan adentro que no van a poder ni caminar, ¿entiendes? Y esa pequeña voy a violar, no llegarás ni para ver cuántas veces se la meto y lo que escucharás será que el cazador de creepypastas falló. Una niña violada, escucharás en tus sueños los gemidos de la violación de esa niña y los ruidos de mi excitación al penetrarla y ese sufrimiento lo negras hasta el final, pequeño amigo, adiós. De ahí Evil Klaus tira al cazador de creepypastas. Se llega a oír el grito del cazador de creepypastas siendo arrastrado por la fuerza del lago. De ahí Evil Klaus ríe y dice: allá voy pequeña. Evil Klaus entra por la chimenea de la casa de la niña. Esa pequeña está en su habitación. El intruso entra a la casa. Ella está con su manta cubriéndola. Se ve tan tierna y eso le excita más a Evil Klaus. Se le acerca y respira entrecortado en el cuello de la pequeña. El sueño de la pequeña es interrumpido por Evil Klaus. Él le tapa la boca y se la lleva a algún lugar donde sus padres no la encuentren. Él deja una nota escrita con la dirección de donde encuentra el cuerpo de su hija muerta. La pequeña lloraba pero no se le escuchaba nada por tener la boca cerrada. Se la llevó a un callejón sin salida donde había dejado un colchón para violarla y tiró a la niña en el colchón. Ella seguía llorando y lo hacía a cada rato más fuerte. Evil Klaus le dijo: no importa que tan fuerte llores, nadie te escuchará, lo he planeado todo, nadie podrá escuchar una sola palabra que haya aquí. Ahora comencemos. Mientras tanto el cazador de creepypastas logró salir del lío en el que estaba. Logró salir del río y fue corriendo a la ciudad de la costa y fue a ver a la casa más lujosa de ahí. Entra con discreción a la casa, ve que todo sigue ordenado como si nadie hubiese entrado. De ahí cree que Evil Klaus hubiese entrado, entonces vio en cada habitación hasta encontrar la habitación de la niña y ahí se dio cuenta que Evil Klaus se había llevado a la niña ya que la niña no estaba en su cama y las sábanas estaban tiradas. Vio una carta en la cama que decía: hola, feliz Navidad, soy Evil Klaus, gracias por darme a la niña de regalo de Navidad. Casi nadie me da un regalo y no se preocupen, si la quieren de vuelta vayan al callejón que estas unas cuadras de aquí. El callejón es el más oscuro que hay en la costa. El cazador de creepypasta salió rápido corriendo hacia el callejón donde tenían a la niña. Por desgracia hizo un ruido y los padres se despertaron y al verlo creían que habían secuestrado a su hija, entonces llamaron a la policía. Los de la policía empezaron a buscarlo en toda la ciudad y comenzó una balacera en toda la ciudad. Un montón balas salían disparadas al aire tratando de darle al cazador de creepypasta. Se le esquivaba, algunas se les incrustaba y él se las arrancaba y después se recuperaba hasta que le cayó una en la pierna muy profunda. Cayó al suelo y esta vez trató de correr hacia el callejón diciendo que él era el bueno. Ningún policía lo escuchaba y le seguían disparando. Mientras tanto en el callejón Evil Klaus estaba maltratando a la niña. Ahora échate en el colchón y volteate ahora mismo y no vayas a gritar ayuda o te mato, ¿entiendes pequeña? Ahora bájame el pantalón pequeña puta. Espere, no me hagan nada, deténgase, ¿qué me va a hacer? La niña fue volteada y puesta echada en el colchón y después abrió sus piernas y bajó los pantalones de la niña y empieza Evil Klaus a meterle un dedo en el trasero de la niña y después huele su dedo y dice que le encanta y después pone su pene erecto en su trasero. Los glúteos abrazan el pene de Evil Klaus y la niña se pone dura. Él empieza a penetrar su trasero. Mientras tanto
tanto el cazador de creepypastas sigue en las partes de arriba de los edificios y trata de evitar las balas de los policías y le llega a incrustar balas en el cuerpo. El cazador de creepypasta cae al suelo de la calle Nevada. Él se levanta y va corriendo. En ese momento en su cabeza escucha a Paz un ángel. Ella dice que le dará más energía para llegar. Él ahora es más rápido que un puma. Él empieza a correr pero las balas ya no le hacen nada. Mientras tanto Evil Klaus trata de penetrar el trasero de la niña. La pobre niña sentía el horrible dolor de la violación. Es como si le metieran una roca en su piel y siga. La niña endurecía su trasero para que no entrara el pene de Evil Klaus, pero él llegó a metérsela. Ella gritó, no se le pudo escuchar, empezó a gemir y de ahí perdió la conciencia. Evil Klaus siguió penetrándole y eyaculó dentro del trasero de la niña. La pobre niña con el poco aliento que le quedaba decía: me duele, por favor pare. La niña empezó a suplicar que pare hasta que de repente algo atravesó el muro del callejón. El cazador de creepypastas había llegado. Empezó a darle golpes a Evil Klaus hasta que Evil Klaus estuvo inconsciente. Evil Klaus dijo que hizo un trato con Zalgo, le dio una fuerza sobrehumana para así matar a quien se le interponga en el camino. Pues de ahí Evil Klaus se le tiró encima y empezó a golpear al cazador de creepypastas con sus imponentes manos. Lo golpeaba hasta que el cazador de creepypastas sacó una pistola que había robado y le disparó en el ojo. Evil Klaus seguía vivo. Fue hacia el cazador de creepypastas para matarlo, pero el cazador de creepypastas le dio una patada en la boca que lo mandó volando hacia un muro del callejón y cayó con sangre en toda su cara. Él empezó a enojarse más, sus ojos se pusieron rojos y fue contra el cazador de creepypastas y le dio en la cara con su brazo y trataba de romper su cráneo como una nuez. El cazador de creepypastas sacó una katana que tenía y le cortó la mejilla y después cayó al suelo. Evil Klaus iba a matarlo, pero de ahí el cazador de creepypastas le dio un golpe en el pecho que atravesó su pecho y llegó a sacar su corazón y cayó Evil Klaus muerto. El cazador de creepypastas vio toda la sangre que tenía en su ropa, empezó a limpiarla hasta que se dio cuenta de la niña. La pobre estaba a un lado llorando. El cazador de creepypastas se le acercó y le dijo que estará bien y que le explique lo que pasó y de que Evil Klaus no le haría daño nunca más. Él se fue entre las sombras susurrando: Zalgo, ¿verdad? Ese feto es el siguiente y se dice el más fuerte de los creepypastas. Se los mostraré que no lo es.